Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. No sé si está lista la tapa del nuevo diario que se distribuye a partir de mañana, pero toca un tema que creo que a todos nos debe interesar. Yo no sé si se trata de un problema de una crisis de pareja, una crisis sexual, una crisis de falta de compromiso, pero el hecho es que ha disminuido en forma muy notoria la natalidad en la República Argentina. No es un fenómeno distinto a lo que ocurre en otras partes del mundo, pero está pasando. Cada vez la gente tiene menos hijos y esto crea una serie de temas conexos que habrá que ir analizando en la medida en que se van presentando. Pero es un tema para seguirlo muy de cerca. Cuando nacen menos chicos, empiezan a aparecer nuevos problemas en todos los países. Señores, estamos en la ventana. ¿Cuidado? Bueno, Juanca, el tema este fue el tema que tocamos la semana pasada. Aparentemente ha bajado la natalidad en todo el país, incluso en San Juan. Esto es un tema para seguirlo muy de cerca. Lo que pasa es que, aparte de todas las cosas, hay una cuestión de costos. Es decir, antes un hijo era un poco más de comida, pero la mayoría de las cosas eran públicas. Hoy vos tenés cada hijo con su deporte, porque ya no se juega mucho en la vereda, cada hijo con su escuela, si es escuela privada, y no tengo nada de la universidad. Es decir, es mucho dinero. Y además que los servicios son casi personales. Cada uno tiene su teléfono celular, por ejemplo. Antes había uno solo, que era uno negrito que estaba en algún lugar de la casa. Y que, bien grandote. Bien grandote, estábamos todos, colgados de una vez, basta. Y nadie hablaba más de 2 segundos porque es carísimo. Bueno, esto por un lado. Por el otro lado, Internet es un servicio nuevo que lo tiene todo el mundo y hay que pagarlo. Las prepagas, ya vamos a hablar. Antes no había prepagas. Por eso en algunos lugares de Europa principalmente están dando beneficios a quienes tienen hijos. Claro, en los tiempos de mis abuelos se decía, donde comen 4, comen 5, porque la comida era lo fundamental, que el gasto más importante, qué sé yo, a un guiso de lentejas se le echaba un poquito más de agua y comía uno más. Pero hoy en día en un departamento donde viven 4 no pueden vivir 5. Y la comida, te diría, para los gastos de clase media no es lo más caro. Los datos que daban la otra vez, pasó los servicios del 2% de los gastos generales allá el 17%. Sí, es precisamente lo que estoy diciendo, no es la comida lo más caro es que no entran en el departamento. Entonces parte el abuelo al geriátrico. Y el geriátrico hay que mantenerlo también, es caro. Muy caro. Bueno, todo este tipo de cosas son temas que se van a ir planteando. Esto lo toca el Nuevo Diario en su edición de mañana, que es la nota principal. Muy bien. También está Nuevo Mundo hoy. Nuevo Mundo. Hoy se ha trabajado normal en gran parte de la actividad privada. Sí, me llamó la atención. Esta mañana alrededor del mediodía anduve por el centro, muchísima gente. Y con el que hablaba me decían, mirá, hemos trabajado bien, la confitería, el comercio, todo. Este ha sido un feriado del Estado. El Estado es el que siempre tiene feriado permanente. El otro día me encontré con gente de la justicia precisamente en una carnicería. Ojo, gente muy encumbrada. Me dice, che, ¿no se nos estará yendo la mano con tantos feriados los del Estado? Algún día va a aparecer un muñequito que en base a un holograma y va a decir, che, no hacen falta tantos jueces ni fiscales. ¿Sí? Puede pasar. Así es. O tanto atención al público, no hace falta. Bueno, uno de los datos de la tapa de Nuevo Mundo tiene que ver con datos que han dado, que te están haciendo de salud pública, que te dicen que le dé una serie de datos, o por vacunas, o por lo que sea. A mí se quitaron que son estafas. Sí, sí. Bueno, se calcula que cada una de esas estafas ya van 30 denuncias. 30 denuncias, es decir, quien ha hecho esa denuncia, no de los que han caído. Y se calcula que es $1.000.000 promedio por cada una.
Entonces vos decís, ¿por qué se sigue haciendo? Si quién cae, sí, siguen cayendo. La cuestión es que yo no sé, ya está con nosotros Alfredo Nardi, que es abogado, si en algún momento se va a poder extender la responsabilidad a quienes permiten en cierta forma, puede ser involuntario, pero esto, como por ejemplo muchas veces pasa por bancos o por tarjetas digitales. Pero el día que empiecen a hacerlo corresponsable a un banco por la plata que le saca a una persona, quizás ahí empiecen a solucionarse algunos de los problemas. Bueno, No es fácil. no es fácil, no, pero tienen alguna responsabilidad si pasa por el banco. Yo también coincido con vos, Juanca. Hoy no. Hoy No, incluso hay bancos que no dan información. Bueno, les porque- manda el oficio el juez y no le responden. Bueno, no, ahí cuando te manda el oficio el juez tienen que responder. Sí, Si no, pero- después viene, el juez puede imponer hasta una multa y hasta una Pero sanción. la respuesta tiene que ser en 10 procesal. segundos, porque si no, no sirve. Si no, no sirve. Yo lo que creo que hay que buscar primero la responsabilidad de cómo, de quienes organizan esto. Lo que pasa es que esto se está complicando con la tecnología. O sea, llegar a los responsables reales con la tecnología. Que ahí el Facu nos puede decir cómo llegar a las personas que lo hacen, pero si Me no, dicen que incluso hay algún delito se puede cometer en San Juan, pero a lo mejor nace en Cualquier Rusia otro o lugar. en Polonia, Cualquier lugar. no sabemos. acordate que esto va a surgir un nuevo fiscal que van a ser los fiscales tecnológicos a futuro. Y De ya delitos está, tecnológicos. ya está la unidad de estafa que tiene que ver un poco con Sí, eso. pero de estafa de las que nosotros conocemos, tecnológicos, yo creo que va a tener que ir incrementando la justicia en equipamiento y todo para que podamos detectarlo a estas estafas que se hacen. Si no, va a ser muy complejo llegar al responsable. Bueno, en fin, hay temas que también sí son fácilmente detectables quienes lo hacen, pero quienes nos toman de rehenes de una obra social Sí. y ponen los aumentos que quieren, tienen nombre y apellido. Sí, eso sí. Tienen nombre Sí, y sí, apellido. sí. Tienen Y además son de los tener más ricos la del obra país. social, tienen medios de difusión, tienen de Sí, todo. sí, sí. Esos señores que están aumentando porque nos tienen prisioneros, ¿qué se puede hacer con ellos? Bueno, es una noticia esta que lamentablemente todas las semanas la estamos viviendo, que es la pelea entre aumentos y no. Acuérdense que a partir del decreto que salió del 70, el famoso decreto 70 que reguló las prepagas, les dio libertad. Antes eran controladas por la Superintendencia de Salud, que daba el porcentaje que tenían que aumentar. Desde este decreto liberaron. Y no es que hayan liberado en marzo del 24, cuando aumentaron por primera vez, fue por la inflación. No, aumentaron ahí un 40, un 60% de golpe. Ahí ya dejaron a mucha gente afuera y después fueron aumentando hasta la semana pasada, que anunciaron un aumento de un 3,9, las más grandes, otras un 2,8, muy por la inflación. Todos piensan que fue porque se querían cubrir por esta salida del cepo, entonces no sabían qué iba a pasar, aumentamos por las dudas. Bueno, acá hay muchas cosas para ver. Primero, que la carta que te llega te dice que por la inflación se aumenta tal porcentaje. No es así, por defensa del consumidor. Te tienen que aclarar cuáles son los costos. No lo hace prácticamente ningún servicio y menos lo hacen hoy prepagas. ¿Qué está funcionando? Están funcionando amparos y yo te cuento más o menos de lo que llega en el estudio, de aquellos adultos mayores que han podido pagar una prepaga en su vida, que hoy están quedando fuera y que si se quedan fuera no les recibe absolutamente nadie, porque ya pasaron los 65 años, porque tienen problemas de salud, entonces les ponen todos los peros. Quisieron remendar el gobierno esto y ahora sacaron que no te pueden negar. Te niegan, lo mismo. Y vos vas a tener que ir a un abogado y mandar una carta de documento y hacer un amparo para que te acepten. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo. Si te quedas fuera de la prepaga, si vos te saliste, perdiste muchos beneficios. Por ejemplo, hay un beneficio que es muy conocido, que es el de aumento de la cuota por edad, que ese cuando vos en una prepaga estuviste más de 10 años pagando y tenés 65 años, no te tienen que aumentar por ley más. Pocas personas lo saben, te siguen aumentando y muchas veces
no te especifica la carta el aumento que es si es por edad, si es por inflación. O sea, simplemente te llega la carta. Esta semana, ¿qué ha pasado con el gobierno? El gobierno ha decidido charlar con ellos cuando llegaron cartas del 3,9%. Las prepagas, como vos dijiste, Juan, que son las empresas más importantes de la Argentina en facturación, y son tipos muy poderosos, le han dicho que, bueno, que van a bajar un poco, pero las cartas ya están enviadas y esta semana, ¿qué ha pasado? Iban a enviarse nuevas cartas a los usuarios, a nadie le llegó. Entonces estamos esperando cómo vienen ahora los aumentos en este mes, que van a superar en algunos casos el 3,9. ¿Que sí hay posibilidad de hacer? Sí, hay amparos porque yo creo que no puede superar lo que es... Lo que pasa es que pasa por los porcentajes. Ponerle que puede hacer un amparo porque hay una diferencia de 0,5%. Sí. Y eso significa en dinero quizás mucho menos que los gastos que va a tener judicialmente. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pago. Pero bueno, Juanca, vos sabés Y que juegan mucho con eso. los gastos de amparos no son tan elevados como todos creen en la justicia y podés acceder rápidamente. ¿Cuál es el problema? Yo creo que lo tienen estudiado también los de la prepaga, que los que van a reclamar va a ser un porcentaje muy chico. Y el acumulado, el otro problema que tenemos. El acumulado, ellos llevan ya, en lo que va del año, el 76%. Por eso, ya. Por eso lo que siempre plantea Juan Carlos, que no se puede esperar que vaya uno por uno a reclamar y que sea para el caso de cada uno. Aquí la justicia tendría que sacar una resolución en general diciendo, miren, se les pasó tanto, ustedes tienen que retrotraer a todos ese porcentaje. Hay pocos casos que han dicho eso que vos decís, Juanca, que hay una jueza en Entre Ríos, que yo les contaba la otra vez, hay un juez en Buenos Aires, que han dado de forma colectiva esto. Hay algunas defensorías a nivel nacional y Defensoría de Adulto Mayor que han planteado colectivos que todavía no se resuelve. Y estos jueces de primera instancia, que han sido, en este caso de Entre Ríos, está la primera instancia que fue apelada, está en segunda instancia, lo que hay que esperar es la Corte, que la Corte decida, o sea, llevamos desde que arrancó esto prácticamente 2 años, entonces, ¿es inconstitucional los artículos que se modificaron del decreto 70 o no? O la Superintendencia de Salud, ¿no sería más fácil que dijera usted no puede aumentar más que esto? Así era. Pero así era antes, Juanca, hasta el 10 de diciembre del 23. Lo que ocurrió es que cuando desregularon con el decreto 70, que era de diciembre del 23, le quitaron el poder a la superintendencia. Entonces dijeron, bueno, ahora aumentamos libre. Y ahora no pueden retrotraer el gobierno, porque he visto algunos proyectos que dicen, no, le vamos a poner una ley o una resolución que no superen la inflación, cuando ellos mismos lo liberaron. Entonces es un tiro y una afloje pero de errores. Aparte, te están quitando también algunos de los beneficios que tenían. Claro que sí. Muchos de los beneficios. Por ejemplo, hay determinados tipos de patologías, supongamos, quien tiene diabetes, quien tiene hipertensión, que tienen que cubrir el 100%. 100%, los tienen que cubrir. Te cubren el 70% y te dicen el resto es por reintegro. Y el reintegro cuando quieren y no el monto que quieren. No te lo hacen y te tienen que facturar para tener un reintegro. Bueno, ahí yo creo que también como el Juanca tienen analizado el tema de la justicia. Porque ¿quién llega a un amparo cuando a vos te tienen que cubrir el 100%? Yo tengo un caso, esta semana metí un caso, un amparo de un chico donde le tienen que poner una prótesis en la columna. Todas las prótesis externas están en el PMO y todas, a la edad que sea, te las tienen que cubrir. ¿Qué está ocurriendo? Están poniendo peros para que te vayas a la justicia. ¿Por qué? Porque son los menos los que van. Entonces, de un 100% de que tienen que reclama un 10%. Entonces es un negocio. Han convertido también esa parte de la salud llevándolo a la justicia en un negocio. Porque alguien mira para otro lado. Yo lo que sé... claro, exacto. Lo que Aquí sé están mirando es que hace 10, 15 años el tema de la salud representaba el 6% del PBI. Sí. Hoy representa el 12%. Sí, y cuando vos te reclamás, te dicen, pero esto no tiene límite. Claro. Porque depende de la calidad del servicio que tenga, más o menos lo que dice EPRE. Bien. De acuerdo a la calidad del servicio de energía. ¿Pero a dónde se va esa plata? Pero vamos a la calidad del servicio. Vamos a la calidad del servicio. No es lo mismo el servicio que vos tenés en Buenos Aires, en Córdoba, Mendoza o Rosario que la que tenés en otras provincias. Entonces, han sacado una resolución donde te pueden cobrar de diferente forma las edades.
Entonces tienen que sacar una solución donde el costo de la prepaga no sea el mismo el que paga en Buenos Aires que el que paga en San Juan, porque no es el mismo acceso a la salud y no es el mismo acceso. El que tiene una prepaga en 25 de mayo o en cualquier otro departamento no tiene la misma calidad que te llegás al Italiano o a la Santísima Trinidad en Capital Federal. Y pagan lo mismo. Eso es lo que hay que federalizar. Sí, pero no solo eso, vos te presentás con tu plan, que a lo mejor puede ser un plan importante, y lo primero que te dice, tenés que pagar un plus. Y vos decís, te quejás y tienen que hacer una denuncia. Claro. Y entonces te metés ya en un juicio. Pero y te dice, y el médico te dice, tal vez con razón, mire, pero usted no es cliente mío, usted es cliente de una prepaga, y la prepaga es la que me paga a mí. Proteste, así me pagan más. Claro, decir, pasó ahí está cerrado del 6 al 12 y ves que la mayoría de las clínicas te dicen que se están por fundir, que no les da el sistema de hostelería. Sí. Y la mayoría de los médicos te dicen, no ha mejorado mi situación personal. A eso vamos. Entonces, ¿dónde se va la plata? Para hablar bien de los médicos, no ha llegado la plata del 200% que aumentaron. Por eso digo que el aumento se va por otro lado. Te voy a dar otro dato peor, que es en Buenos Aires. Habría que a ver si en San Juan está esa estadística. En Buenos Aires hay una estadística de cuánto aumentó desde el problema de las prepagas en estos 2 años la atención en los hospitales públicos, y aumentó en un 23% a un sistema ya colapsado. Acá también es bastante. Acá debe ser similar. Según lo que dijo el ministro de Salud, muchísimo. Es muchísimo. Entonces, al tipo que le pagabas poco al médico, ahora lo está sobrecargando. Está complicado. Bueno, Juanca, y otros temas, otras noticias. La pelea ya no se disimula entre el PRO y la Libertad Avanza, a tal punto que Mauricio Macri hizo declaraciones diciendo que Argentina no había mejorado en el ranking mundial de corrupción. Es decir, es tan corrupto el país en la época del kirchnerismo, en la época de Alberto Fernández, como en la época de Milei, según la forma de medir que tienen los organismos internacionales. Esto es una crítica fuertísima de Macri, porque empieza a emparentar de que Milei en el tema de corrupción es igual al kirchnerismo. Sí. Con lo cual, uno ve que la pelea por la ciudad de Buenos Aires ha roto todos los códigos que podían haber entre dos partidos que son dentro del marco ideológico más parecidos. Vos sabés que este índice de transparencia, que es un índice internacional, abarca muchos rubros. Sí. O sea que es muy grave que te bajen. Macri decía que lo bajó de 120, creo, a 60. Y ahora estamos en 99 de nuevo, ya llegando a 100. Pero por eso te digo, no es antojadizo lo que hace Macri, es emparentar lo que es este gobierno con el kirchnerismo, y él se pone afuera como que era otro tipo de gobierno. Y tiene que ver mucho con la ciudad de Buenos Aires, donde ya no hay ningún código, porque es una elección en donde se está jugando muchísimo, una elección legislativa de un distrito. Porque en realidad lo que están eligiendo, yo te digo hoy, a nivel país, ¿quién conoce un diputado de la ciudad de Buenos Aires, de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires? No lo conocen. Pero obviamente se está decidiendo incluso hasta en estrategias nacionales lo que está pasando ahí. Hay aparte 18 candidatos o 17 candidatos. 18 listas. Listas. Cada lista, imagina que es una legislatura con 60 integrantes y se renueva la mitad. Bueno, dentro de otros temas, la película, la serie del Eternauta está número 3 entre las series más vistas a nivel mundial. Te digo que yo la vi y creo que es tema de debate. Primero, gran actuación de los actores, una producción excelente, excelente, pero un argumento muy débil, no se sostiene 6 capítulos. No son 6. Está bien, pero por lo visto lo podrían haber resumido en una película de 1 hora 20, era suficiente. Es de esta película que te permiten ir a hacer café, ir al baño y volver, pero dejar puesto nomás, porque va muy lento todas las escenas. No da para 6 capítulos de ninguna forma. El libro original, que es de 1957, donde termina la primera temporada, en la mitad más o menos. Y después está muy porteño el guión. No es de pinta la Argentina, pinta un sector de Buenos Aires. Lo que sí impresiona
que en Argentina se haya hecho una serie Eso. con esa tecnología. Sí, ojo, esta serie es de Hugo Sigman, que es el mismo que hizo Relatos Salvajes, varios, que él vive en España, pero El productor, sí. es un productor, y es otro de los que maneja prepagas y laboratorios médicos, Hugo Sigman. Un negocio. Pero es un tipo que se ha volcado al arte y le hace muy bien, ¿no? Pero además está todo, digamos, Netflix está atrás de todo esto. Sí. Pero tercero a nivel global, una serie en Argentina es importante con un tema, porque El Eternauta en Argentina en su momento tuvo muchísima difusión, que es una novela típicamente de lo que era la época de oro de la historieta argentina. Sí. Que tuvo grandes representantes, tanto en guionistas como en dibujantes a nivel mundial. A mí me asombró todo lo que es tecnológicamente y actoralmente excelente. Pero el guión me parece lento. Y estamos en un tiempo en el que los chicos, sobre todo, y también los grandes, vivimos crisis de ansiedad. Esto lo puede explicar mejor que yo la doctora Tamarí enseguida. Pero yo creo que no aguantamos una serie así. Es decir, lo pones a 1,5 y lo mismo es lento. Lo mismo es lento. En realidad son series quizás para 2 capítulos. 2 capítulos, no es más. Llevarlo a 6 y se vienen 6 más es demasiado. Pero es linda serie para mejor, mucho mejor que otras series de Netflix Sí, sin que se duda. vienen de afuera. Sin duda. Bueno, ¿qué otro tema tenemos? Bueno, hoy hubo un terremoto en la zona de Magallanes de 7,5 en el sur de Chile. Explicaba ahí un especialista que el mayor problema ahí puede ser algún tsunami. No pasan los terremotos de 7,5 por el tipo de placa que es diferente que la placa que hay, por ejemplo, en San Juan y Mendoza. Y que el temblor de La Rioja del día de ayer no tiene nada que ver con lo que ha pasado en el sur de Chile, porque son placas totalmente independientes unas de otras. Pero obviamente la gente dijo, temblor tan fuerte en La Rioja, un terremoto de 7,5 en Magallanes, ¿qué es lo que va a pasar? Sí hubo alerta de tsunami del lado chileno, y ahí del lado argentino quizás no era necesario la alerta, pero no hay un sistema de alertas para la población de ningún tema. No está hecho la Defensa Civil de Argentina un sistema de alerta que te llega al celular. Bueno, Dicen que no es tan caro. Utilizan obviamente el celular y te llega el mensaje con prioridad aunque no tengas crédito. Pero no está. ahora vos fíjate lo que es el periodismo en general. No, incluimos tal vez. Si no hay muertos, no hay noticia que dure varios días. Ya ¿no? pasó. Yo recuerdo porque mi etapa que era Claro, no hubo tsunami. corresponsal No hubo acá, tsunami. y me llamaban permanentemente por temblores de 3 grados, grado 3, grado 3 y medio. Y yo les decía, mirá, no pasa nada. Eso era al principio. Lo otro preguntaban, ¿cuántos muertos hay? ¿No hay muertos? No. Entonces no interesa, no mandes nada. Y esto es así, ¿no? Además, no vale lo mismo un terremoto, digamos, en África que en Estados Unidos. Tiene un valor distinto, Tiene la su vida de precio. la gente, Sí. la repercusión, todo. Obvio que sí. Antes de la última noticia de este bloque, vamos con la presentación. Vamos. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales. Bueno, la última noticia tiene que ver con la capital porque van a ser dentro de lo que es la estructura provincial de monitoreo de vigilancia, una vigilancia propia. Es decir, con gente de la ciudad de San Juan para ver los lugares de interés del departamento. Bueno, está bueno. El tema de seguridad es hoy uno de los temas principales de la gente. ¿Alguien sabe de la vida de Facundo Caselles? No ha aparecido, se ha tomado el franco. Va a venir virtual. Va a venir virtual, seguramente. Sí. Bueno, esto ya es un jardín. Sí. Quería ¿Y quién está aclarar, atrás? quería aclarar de los anteojos que parte es por las luces, ¿no? Como una operación reciente, es por eso, no es para hacer pinta. No es la operación esa de que se pintan ojos azules. No, todavía. no, nada que ver. Bueno,
Estamos con tres de los... Hay uno de los columnistas que se ha tomado Franco. O sea que no es solamente el Estado quien da estos feriados, ¿no? Sí, sí. Pero no avisado, ¿eh? No avisado. Bueno, temas que tenemos para hoy. Sí, son varios temas. Teníamos con Caselli precisamente estafas y porno venganza y cómo eliminar de Internet cosas que nos afectan. Es un tema muy embrumado. Se planteó, llegó a la Corte de Justicia en la Argentina, porque una chica que intervino en el famoso Jarrón de Coppola, que es un caso policial que se vivió hace muchísimos años relacionado con droga, pero esta chica es hoy una docente muy acreditada en los Estados Unidos y dice, ponen mi nombre y aparece ese caso, que fue hace 40 años, 30 años. ¿Cómo se puede borrar de Internet? La Corte de Justicia ha dicho, no, es parte de la historia, no tienen por qué borrarlo, pánqueselo. Y sí. Bueno, era un tema interesante, lo vamos a tocar la semana próxima. Sí. Bueno, temas que tenemos hoy. Con la doctora Tamarí íbamos a hablar del suicidio de los jóvenes. Este es un tema que está tomando mucha prensa, está ocupándose. Aparentemente hay muchos casos, no es que lleguen al suicidio, pero sí que al menos que lo intentan. Y sobre todo, lo que llama la atención, que hay mucha gente joven. Sí, en realidad lo que se nota es que hay mucha ideación, ¿sí? Digamos, por ahí no es, ni siquiera llegan al intento. Está la idea de muerte, que antes por ahí en una entrevista de pediatra o de clínico o incluso de salud mental era un tema bastante tabú y para llegar a preguntar lo hacíamos de una manera bastante indirecta. Hoy se hace de una manera sumamente directa y se pregunta a esa persona si alguna vez lo ha pensado, ¿sí? Y se puede diferenciar lo que es ideas de muerte pasiva, de muerte activa. Se puede discriminar una ideación suicida franca, con plan, ¿sí? O con intento. Digamos, tenemos todo ese rango de ideas donde nosotros tenemos distintas maneras de accionar. Este tema, para el periodismo, fue un tema muy estudiado, porque en algún tiempo se decía, si ustedes lo tratan en público, pueden incentivar a que alguien tome decisiones drásticas. Y había otro sector que decía, si no lo tratamos en público, parece que no existiera. Exactamente. Y eso fue lo que pasó. En realidad hace 3 años casi que salió a la luz. Y San Juan en eso ha sido bastante pionera, digamos, hemos hablado bastante rápido del tema, ante la existencia de algunos casos que tuvieron como más, digamos, que generaron más movimiento a nivel de los medios y de la sociedad. Y verdaderamente cuando se empezó a hablar, la gente empezó a hablar y empezó a decir y empezó a perder el miedo a hablar y el castigo. Antes era un secreto. En una familia, cuando había un suicidio, no se hablaba. ¿Qué le pasó? Tuvo un accidente, se fue, ¿sí? Hoy se habla, afortunadamente, y se aborda. Y está comprobado que cuando uno hace lo que se llama posvención, en un caso de suicidio consumado, se reducen mucho los riesgos de que sucedan suicidios en espejo. Por cada suicidio consumado, uno puede suponer que hay aproximadamente 20 posibles intentos de suicidio en el grupo cercano, ¿sí? Porque genera una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, realizar en el grupo más cercano a la persona que fallece la posvención reduce el riesgo. ¿Pero hay que estar preparado para eso? Sí. Porque muchas veces es casi hasta como un reto o un discurso relacionado hasta con cuestiones religiosas o morales que se le está dando a alguien que quizás puede pasar por su cabeza algún intento de suicidio. Y quizás muchas veces no es lo que necesita esa persona escuchar en ese momento. A ver, desde las religiones históricamente han sido bastante duras con el suicidio, ¿sí? Digamos, no lo aceptan, lo castigan. En la Divina Comedia, los suicidas están creo que es en el 7º, junto con el resto de los violentos, ¿sí? Digamos, porque es una expresión, el suicidio es una expresión de violencia. No contra otros, sino contra uno mismo, ¿sí? Hoy creo que, digamos, por lo menos en San Juan, en algunas escuelas que profesan religión,
se ha intentado hablar para que no haya un castigo, por lo menos no desde la clase de catequesis, ¿no? Digamos, porque los chicos muchas veces lo piensan y en esta gran demanda que tenemos de salud mental, lo único que no necesitamos es que los chicos se sientan mal por sentirse mal, que se sientan culpables de sentirse mal o por pensar, ¿sí? La culpa no sirve. Sirve la acción, la escucha, la presencia, pero generarle culpa de cómo vas a pensar esto, no. En algún momento hubo, que lo organizaron más que todo por parte de las iglesias, pero que en otros lugares incluso no tiene que ver con la religión, lugares a donde uno llamar. Son los teléfonos. Las líneas, ¿sí? Sí, ¿Sirve? sí, sirve. Sí, sirve. Yo Sirve, tengo ¿no? amigos, en España sobre todo, que tiene 2 títulos universitarios. Es contador y es abogado. Pero se jubiló y atiende una línea. Sí. A partir de ahí, dice, todo pasó a segundo plano. Me metí a estudiar psicología. Dice, yo hice tanto como un psicólogo para atenderlo. Dice, pero los casos que se presentan son casos totalmente humanos, ¿no? Yo digo, ¿dónde estuve distraído atendiendo otras profesiones lucrativas? Pero no, estos son temas humanos. Es que son temas humanos, digamos, el suicidio existe desde que existe la humanidad, hay especies que también tienen suicidio. Pasa que no es un tema redituable. Como no es un tema redituable económicamente, obviamente la investigación no va a ir por ahí, ¿sí? Y los fármacos, van por otro lado, no van por este. No es una falla química. A ver, el suicidio y el intento de suicidio es un gran problema de salud mental, ¿sí? Que tiene que ver, y la salud mental es una construcción social, cultural, histórica, biológica, psicológica, personal. O sea, cada uno construye su salud mental como puede en el momento en que le toca, ¿sí? Y uno entra y sale de este supuesto estado de salud mental todo el tiempo, es algo dinámico, ¿sí? Una crisis de salud mental en una persona, por ejemplo, tuvo una pérdida de un ser querido, se le suma un divorcio, se le suma que lo despiden del trabajo. No es una cuestión química, es una cuestión real y concreta donde la realidad se volvió hostil, ¿sí? Y muchas veces nos pasa así, nosotros tenemos alertas desde lo social, desde lo económico, porque los podemos ir viendo a los pacientes, ¿no? Digamos, cuando tenemos pacientes de larga data, sabemos cómo va oscilando su ánimo y sus ideas de acuerdo a cómo la realidad lo cobija o lo maltrata. Recién cuando estábamos hablando de esta serie, El Eternauta, salió el tema de la ansiedad de uno viendo la película y lo lenta que es. La ansiedad creo que es un tema también de nuestra época muy marcado. Yo creo que la ansiedad es un tema humano y que está, sí, muy, muy en boga y que nos estamos dando cuenta que es un malestar que no vale la pena sentirlo, que uno puede hacer cosas para modificarlo. Pero también creo que hay como un exceso de alguna dificultad en el manejo del tiempo, ¿no? Entonces la ansiedad tiene mucho que ver con el manejo del tiempo. Vos decías, la serie es muy lerda y tarda mucho. Lo cierto es que las películas hoy son más largas, está estudiado, porque las personas tienen menor lectura de lo abstracto, son más concretas. Entonces las escenas tienen que ser explicadas de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Digamos, el entre líneas ya no se entiende tanto. La iluminación en una serie o en una película de los años 80 tenía un rol protagónico y uno lo podía ver en un montón de películas donde las luces, las sombras, las entradas, y hoy son todas bien iluminadas y con una definición altísima. Laura, a mí me ha pasado de ver películas, por ejemplo, que en mi niñez o en mi juventud, eran las películas de Cantinflas o Jerry Lewis, creía que el humor era el mismo y se los recomendaba a mis hijos. Mis hijos lo miraban, nada que ver. Y era porque la cantidad de cuadros que hay entre una cosa y otra cambió totalmente. Es decir, en la medida que nos aceleran la televisión, la cantidad de imágenes, el sonido, en el cine lo mismo. La cantidad de muertos. La cantidad de muertos. Por película. Sí, un John Wick. Claro, la violencia que hay. Las series que uno lo ve ahora a través de las plataformas, vienen series sobre todo los países orientales, y tienen la cantidad de violencia y muertos, superan a este lado, ¿no?
qué sé yo, cuál fue la serie coreana que se impuso, El juego del El calamar. calamar. el juego del calamar. Y había mucha violencia ahí. Eran 400 y pico los que empezaban y tenía que quedar uno solo, los otros tenían que morir. Bueno, los Juegos del Hambre también, ¿no? Los Juegos del Hambre tenían eso, digamos. Sí, Yo quería introducir un concepto con el tema del suicidio que a mí me resultó llamativo. En el consultorio yo empecé a tener casos de suicidio y empecé a hacer anotaciones concretas y preguntarle a la gente si en el último momento que intentó quitarse la vida quería hacerlo. Y me llevé la gran sorpresa, y me la sigo llevando todavía, de que la inmensa mayoría de las personas que intentan suicidarse en el último minuto, en el último segundo, que han podido salir de esa situación, no querían morirse. Es decir, el instinto que tenemos es no dañarnos, no hacernos algo que nos pueda ir en contra de nuestra naturaleza. Entonces, hay una realidad, muchas veces, y coincido totalmente con lo que dice ella, son circunstancias que llevan a un blackout, a una situación de oscuridad tremenda y que lleva a la persona a no ver salida. sí. A mí lo que me preocupa, porque siempre hubo suicidas, pero motivados, con temas que manejábamos nosotros. Supongamos un anciano, una persona que dice, ya agoté mi capacidad de vida, o enfermedades terminales. Pero cuando te hablan de 12 años, 13 años, ahí es donde se prende la luz de alarma. Y es que están sometidos a un estrés Inmenso. importante, ¿sí? Y la violencia circula en todos lados. Y si pensamos que el suicidio es violencia, digo, chicos que no tienen, a ver, digo, si uno piensa, ¿no? Digamos, chicos que no tienen que comer, ¿cuánto vale la vida de ese chico si se va a acostar con hambre, ¿no? O si come de la basura o de lo que dejó otro. Digamos, el valor de la vida en épocas de Y violencia sentirse- es muy bajo. Y sentirse Es muy cargas, bajo. Laura. Yo veo muchos chicos que sienten que son un estorbo para sus padres, que son una carga, pues han separado a los papás, ven a la mamá llorar, sufrir, no llegar a final de mes y sienten que ellos desapareciendo es como que se acabó el problema del papá. Sí, por eso, hubo casos, en San Juan puntualmente hubo casos que llamaron la atención porque en realidad no era, a ver, uno piensa en el pibe que consume, el pibe choro, lo van a llevar preso, o el tipo que está con deudas, ¿no? Digamos, hay como una imagen, un imaginario que tiene que ver con esto, pero cuando vemos que es gente que vemos todos los días, que los conocimos, que aparentemente no hay nada más que dolor, ¿sí? Y el dolor es enorme. Entonces, que sí creo que es muy importante esto, ¿no? Poder mirarnos, poder dejar el celular, poder escuchar al otro y estar presente. Pierluigi Pierantozzi, ¿qué es lo que son esas plantas? Así, después vamos a tratarla en el próximo bloque, pero Estas son suculentas. suculentas. Sí, suculentas. Deriva del latín. Jugoso significa. Sí, la comida suculenta sí sabía, Sí, pero planta sí, suculenta. sí, pero en este caso jugoso está referido a un órgano vegetativo de la planta que acumula agua. Agua. ¿Sí? Agua. ¿Y por qué acumulas agua? Lo acumula como una estrategia para afrontar periodos de sequedad muy grandes. La xerófila. La xerófila, exactamente, exactamente. Entonces se las llama suculenta o grasas, que hace referencia a lo que es gordita. Porque justamente en muchas de estas vemos algún aspecto donde hay más carnosa, hoja carnosa, gruesa, o como el caso de esta pequeñita, que es hoja y tallo, digamos, bien también carnoso, ¿no? Parece un Una grano un gigantito, así, gordito. Y está lleno de agua justamente para enfrentar momentos de sequía. En los cursos de supervivencia lo primero que se enseña es esto, ¿no? Sí. Si quedas en un desierto y no encuentras la salida, busca cactus que tiene agua. Exactamente. El cactus, de hecho, los grupos de los cactus están adentro de la suculenta, porque tiene el tallo carnoso, ¿sí? Pero para los jardineros, como yo, los cactus y las suculentas son dos grupos distintos. Si bien, como dije, biológicamente los cactus están adentro de la suculenta. De hecho, acá, por más que hay alguna que parezcan cactus, no hay ningún cactus. Son todas suculentas. Esta es una euphorbia. Voy al ejemplo más evidente que todos dicen, ¿cómo? Este tiene espina,
¿Cómo no es un cactus? No, no es un cactus. Es una euforbia, es típica de Marruecos, se llama Euphorbia resinífera, y justamente lo que ven de espina es derivate del tallo, no son hojas modificadas como es los cactus. Lo que veo lindas macetas también. Sí, son muy lindas, muchas de estas son de cerámica, así que son muy bonitas, la hace mi señora. Ah, sí. Así que son- El aloe vera es una Es suculenta. una suculenta, sí, la aloe vera es una suculenta. Y acá, bueno, tenemos muchísima, como decía, y es un grupo inmenso, donde muchas de estas no están emparentadas biológicamente entre sí, sino es el caso de una evolución que se le llama convergente, o sea, distintos ambientes áridos, distintas plantas convergen hasta esa forma de resistencia a la sequía de tener tallos, hojas o raíces gorditas con agua acumulada dentro. Con lo cual nos hace a que muchas de estas plantas que viven en ambientes diferentes necesitan cuidado diferente. Entonces por eso yo traje de distintas zonas, desde África, desde Canarias. Por ejemplo, estas son Tiene de un zona color de hermoso. Canarias, esta es mexicana, es una echeverria, o esta también es una mexicana muy famosa, ¿sabes? Son los ágaves, son muy bonitos. Y en algún momento vamos a hablar específicamente de ágaves porque están muy de moda y se usan justamente en xeropaisajismo, que son paisajes, digamos, hechos con jardines, llamámoslo así, que requieren pocas aguas. Y ahora están muy, muy de moda y se combinan muy, muy bien. Bueno, todas necesitan obviamente un sustrato muy drenante, porque necesitan poca agua. La mayoría necesita una buena luz, pero hay también algunas que bancan algo de sombra, como este Henium, justamente. Pero como son de distintas zonas, por ejemplo, el riego y la temperatura pueden ser totalmente diferentes. Por ejemplo, acá vemos una muy, muy bonita, bien grande. Esto es un Adenium obesum, es típica de África, está justo por florecer. Y esta no sufre muchísimo la baja temperatura. Ya en estas épocas hay que empezar a pensar meterla en casa, porque si no, riesga de morirse fácilmente. Eso me parece a mí o se veía en pantalla como si fuera un tronco leñoso. Claro, es un arbusto, es tipo un arbolito, como vemos, pero tiene esa característica de suculenta y acá el caude, o el tallo, digamos así, está gordito, bien gordito y lleno de agua, ¿no? Esto las hace, en muchos casos, poco resistentes a la baja temperatura. Pero no todas, como siempre en la naturaleza hay excepciones, no todas se bancan, por ejemplo, necesitan alta temperatura. El caso de esta ágave que decíamos antes, que por ejemplo puede resistir tranquilamente a menos 17 grados. O sea que es una planta que resiste mucho a la baja temperatura. O por ejemplo, alguna otra que necesitan temperatura siempre fresca. Esta de las Canarias no se bancan mucho la baja temperatura, pero tampoco se bancan temperatura muy alta, sufren. De hecho, algunas tienen periodo de reposo que es de verano, y eso nos va a influir en el riego. Tenemos que saber cuáles son las que no hay que regar en verano, como estos Henium o esta Gasteria, que es de Sudáfrica, y otra en vez que hay que regarla en verano porque es el periodo de crecimiento que tienen, como esta Echeverria o en el caso de este ágave, ¿no? Entonces, cada una hay que conocer el lugar de origen de cada planta para saber el riego. Eso es fundamental, ¿sí? Es muy ¿Y la importante. amplitud térmica? La amplitud ¿La térmica, afecta bueno, o no? depende, porque hay algunas que son de montaña. Esta, como decía, es una planta que goza mucho de amplitud térmica, porque es del Atlas de Marruecos, mientras que esta de la Canaria goza de una estabilidad entre temperatura máxima y mínima, siempre entre ciertos Templado. parámetros. ¿Sí?
Y algunas tienen estos colores diferentes. Vemos, por ejemplo, que alguna se pone roja. Esto lo hacen sobre todo cuando hay luz y baja temperatura. Empieza en esta época a ponerse roja. O esta particularmente que se ve casi negra, ¿no? Bordeaux, muy, muy bonita. Y esto es debido a la baja temperatura, que prácticamente la clorofila, que son pigmentos, se van y quedan la antioceanina, que es un otro pigmento, básicamente, que es hidrosoluble, con la cual la planta, en ese caso, es como cuando metemos sal en el agua y hierve o congela, en este caso. A más baja temperatura es una forma de resistir de la planta, ponerse roja, producir mucho antioceanina, que son hidrosolubles como una sal, básicamente le ayuda a soportar las bajas temperaturas. Bueno, vuelvo a las macetas. ¿Estas las comercializa tu esposa o directamente No, son para... no la comercializa, es su hobby. Es su un hobby. hobby No. que ella hace, yo la aprovecho porque Está son bien. muy bonitas y la uso para mis plantas. Muy bien. Estábamos hablando con Carlos Fernández precisamente de Leonardo da Vinci. ¿Por qué se dan estos seres tan especiales, no? Deben haberse pocos casos que manejen tanta ciencia y tanto arte una misma persona, ¿no? Descollar en distintas disciplinas y de la manera que lo hizo él, no se ha conocido en la historia y va a ser difícil que se conozca a alguien que en medicina, en arquitectura, en los temas bélicos, en la pintura, en la poesía, en la ciencia, en la innovación, en los descubrimientos. O sea, es que no tocó nada que no fuera descollante, como digo. Y adelantándose Al tiempo. como si viniera del futuro, ¿no? Sí, sí. No estaría raro que fuera alguien que viniera con algo especial. Pero es cierto que en la época, digamos, Miguel Ángel era también un constructor, además de las pinturas. Era como normal, entre comillas, no a ese nivel como Leonardo da Vinci, como bien dice Carlos, pero era normal que un científico o un pintor se dedicara también a otra disciplina. Hoy nos hemos ido especializando, como yendo en la cultura moderna, nos hemos ido especializando en manera que quizás con la adquisición de las nuevas herramientas tecnológicas, de hecho hay un histórico, Harari, que habla justamente que la inteligencia artificial nos pone en el lugar de tener que flexibilizarnos mucho y quizás abrirnos mucho más a distintas disciplinas y no más esa especialización que se ha buscado en estos últimos años. Pero también para que se dieran un Miguel Ángel o se diera un Da Vinci, tenían que estar quienes financiaron todo Los esto, mecenas. ¿no? Los mecenas. Claro. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que si Mozart hubiera nacido en Milagro o un pueblo de La Rioja o de San Juan, podría haber aspirado a ser el director de la banda policial de ese lugar, pero nació en Viena, en el momento justo. Cierto. ¿Cuántos cerebros se perderán en el camino? Muchísimo, muchísimo. Siempre el contexto hace mucho el contexto en el cual vivimos para poder, digamos... Veamos en el deporte nomás, lo que era Estados Unidos, la raza negra, que eran esclavos, que no tenían derecho a nada, y de pronto se transforman, le dan títulos olímpicos a Estados Unidos. En España tienen un jugador de fútbol de 16 años que vino en una patera, o Sí. los padres vinieron en patera. ¿Cómo las condiciones externas influyen, no? Pues lo de los Estados Unidos es muy curioso porque las universidades competían entre sí y no tenían talento, muchos de ellos, a nivel educativo ni formativo, y les obligaban a través del coaching a trabajar. De ahí nace la disciplina del coaching. Vas a ser un buen deportista, pero también un buen estudiante, para tener esa formación que te equilibre mente y cuerpo. Y ahí es donde empezaron a trabajar en todos los conceptos para tener estos deportistas. ¿Influye el tamaño del cerebro en algo o no? No. No. No, es la cantidad de neuronas, de sinapsis que hacemos. Las conexiones. Digamos, las Y conexiones también entre pasa neuronas. por la cantidad. Sí, Ya China ha superado a Estados Unidos en cantidad de trabajos científicos publicados en revistas. Porque han empezado a invertir en ciencia y lo que se dedican en ciencia es una cantidad tan grande en donde empiezan a hacer cosas realmente importantes. Entonces la cantidad para después sacar
De esos 500 que pueden estar en algo, sacar 1 o 2 buenos, no es lo mismo si son 5. Y también ahí tiene mucha influencia. Bueno, el tema que teníamos con Carlos Fernández hoy es, cada vez que viene alguien de afuera se asombra de la cantidad de divorcios que hay en la Argentina, pero yo creo que es un fenómeno mundial. Las parejas no estaban a lo mejor preparadas en su momento para vivir juntas 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Pero la pregunta es si está en crisis la institución, el contrato matrimonial, o no está en crisis. La respuesta es clara, sí, está Sí. en crisis. El contrato ha quedado de modé, ha quedado de alguna manera desfasado. Antes la gente se casaba por muchos motivos, entre ellos tener hijos, el tener una seguridad económica, muchas mujeres que no tenían independencia económica, el vivir de alguna manera bajo un mismo paraguas que aceptara a todo el mundo a nivel social. Hoy vivimos otra realidad y hoy ese contrato no funciona. Eso es real. Hoy hay más divorcios que casamientos. Y San Juan también. En ese sentido, los números de la estadística lo dicen de esta manera. También esto lo podemos unir con que hay más defunciones que nacimientos. ¿Por qué? Porque hoy las parejas, de alguna manera, quieren vivir más livianamente su relación, no con el compromiso que te obliga a sí o sí hasta la muerte, como dice el contrato. En lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, sí. Pero hay muchas modificaciones en el camino que también nos han dado la realidad de que no todo es como uno quisiera, ni como se propone sobre el papel. Hoy, trabajar y no tener los roles de repartido no funciona. Hoy, el tener una pareja que no es aspirante, que no suma, que no cuaja dentro de la relación. Hoy, una pareja donde hay malos tratos, llega a la ruptura. Es decir, hay muchas circunstancias que realmente hacen que ese contrato no se actualizara y hacen que las parejas se separen. Bueno, pero al decir pareja, puede ser con contrato o sin contrato. ¿Sí? ¿No es así? La- Entonces, no podemos generalizar parejas, los temas que estabas señalando vos, porque son de la pareja. Pero el contrato matrimonial es un contrato muy específico, Muy específico. donde uno firma una serie de condiciones. Y esto es lo que te pregunto, si está en crisis esto o no. Totalmente, porque esas condiciones obligan de alguna manera a una serie de compromisos que hoy no están dispuestos a asumir y que en el tiempo han sido modificados. Era el caso de Susana Jiménez, que un día se descubrió que tenía que pagarle a su ex esposo $10 millones, porque es lo que ella había ganado, 20 millones. Bueno, Quizás también sería interesante el planteo al revés. Si esa crisis de parejas que hay, el matrimonio dejó de evitarla, la unión. Porque crisis de pareja hay una crisis total. Entonces quizás alguien por el matrimonio seguían en parejas que ya estaban rotas y quizás ahora ya no. yo leí un día una cosa que es a colación de eso. Dicen que las mujeres se enamoran menos que los hombres y las mujeres son las que quieren el matrimonio y los hombres los que lo aceptan. ¿Por qué? No hay muchas mujeres que se hayan casado con hombres pobres, pero sí hay muchas mujeres que se han casado con hombres ricos. Y esa situación del matrimonio anteriormente ocurría de esta manera. Hoy han cambiado las reglas del juego. Hoy el matrimonio, como contrato, no es aceptado ni por hombres ni por mujeres. Hoy la gente no quiere tener un compromiso que me obligue a mi patrimonio, el que yo he generado, tenerlo que repartir de manera igualitaria con una persona que no lo ha generado. ¿Me comprende? Entonces, eso lleva a deportistas, a famosos, hombres y mujeres, a no asumir ese contrato. A decirte claramente, yo te amo, yo te quiero, pero no tengo que por qué repartir lo que es mi esfuerzo, mi talento y mi trabajo con vos. Bueno, hasta ahora hemos escuchado opiniones de hombres. Ah, bien. A ver, yo creo que en realidad lo que también pasa es que, digamos, mucho tiempo la institución del matrimonio, por así decirlo, el contrato, y en muchos casos, no en todos, se sostuvo en base a mentiras y a hipocresías. Entonces, digo, hoy eso es lo que no se sostiene, ¿no? Digamos, hay mujeres y hombres que no se separaron antes del 85 porque no había ley de divorcio, después cuando salió la ley del divorcio que permitió, digamos, muchos que eran católicos, por ejemplo, no podían acercarse a la iglesia porque estaban excomulgados. Digamos, las cosas han ido cambiando, pero el contrato, como dice Carlos, es el mismo, ¿sí? Digamos, esto de en la salud, en la enfermedad,
Pero si nos mentimos, ¿qué hacemos? ¿No? Digamos, y hoy hay mucha intolerancia de la persona joven a la mentira. Digamos, creo que no es algo que ellos admitan. Por eso también me parece que está en crisis. Y también está el compromiso, porque ojo que ya sea como pareja o como con casamiento, hay un compromiso que se asume. Y yo no advierto que mucha gente esté dispuesta a asumirlo. Es que el compromiso que tú asumes hoy no es el mismo que asumes dentro de 10 años, porque Claro. las personas cambiamos, las personas, algunas evolucionan y otras involucionan, Sí, sí. y la realidad es otra. Y hoy, si yo me quiero separar, no tengo que tener el consentimiento de mi pareja para separarme, lo puedo hacer yo libremente y provoco la ruptura. Y en estas situaciones que se están viviendo, el mandato es como que ya no es aceptado. Hoy, si yo me caso con una persona y esa persona tiene una enfermedad y esa enfermedad la hace ser una persona totalmente distinta a la persona de la que yo me enamoré y no quiere tampoco seguir en pareja porque esa enfermedad la obliga a una serie de circunstancias distintas a las que fue la unión, hoy te puedes separar sin esa culpa. No sé si me explico. Hay muchas personas que durante años han mantenido relaciones por la culpa. Es decir, ¿cómo voy a dejar a esta persona? ¿Cómo la voy a abandonar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? O por el Fíjate, miedo. Por el miedo. esto de que si estamos viviendo una crisis de la pareja o la crisis de la institución matrimonio, ha aprendido tanto y empiezan las llamadas telefónicas que hemos decidido tocarlo más ampliamente próximamente. Pero sí les digo algo, hubo un tiempo que los matrimonios los negociaban el hombre con su suegro. Y un caso clave fue el del general San Martín, que se casó con una chica de 15 años, 16 años. Y él era un hombre ya mayor. O sea que en aquellos tiempos era lo común. Bueno, y hay culturas donde la dote sigue existiendo, ¿no? Y sigue existiendo. ¿Lo dejamos para un próximo programa? Por supuesto. Vamos a otro corte. No se vaya, enseguida vuelve La Ventana.